Hola, bienvenidos una vez más por acá. Sé que hace tiempo que no hace un video, entre una cosa y otra, se pasaron un montón de meses, pero espero que este sea el inicio de otra vez volver a subirlos consecutivamente. Un montón de ustedes me escriben a veces por LinkedIn o por aquí en comentarios y perdón, me da mucho gusto saber que les ayudan los videos, así que espero seguir haciéndolo. Pero bueno, para los que no me han visto o no me conocen, mi nombre es Mariana, yo estudié finanzas en la Universidad del Pacífico, tengo una maestría en finanzas por London Business School y actualmente trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. En esta cuenta hablo un poco sobre eso, sobre finanzas, sobre banca de inversión, sobre empezar a trabajar en finanzas, sobre cómo mudarse a Inglaterra, estudiar una maestría y diferentes otras cosas que a mí me hubiese encantado escuchar en algún momento cuando tenía un montón de dudas sobre qué hacer, cómo hacer y demás. Así que en este video de hoy, de hecho, quiero hablar sobre una de esas cosas que son 5 preguntas que a lo largo de haber entrevistado en mis momentos de practicante en Lima o en mis momentos de practicante para postular a prácticas acá en Londres, me han preguntado en entrevistas relacionadas a finanzas. Obviamente cada entrevista es diferente, cada entrevista se va a adecuar a qué rubro de finanzas vayas, cuál es el banco y otros más, pero creo que hay estas 5 al menos me las han preguntado un montón de veces. Las he preguntado yo también cuando me ha tocado entrevistar y creo que son básicas si es que vas a postular a finanzas. Así que ahora te dejo cuáles son estas 5 preguntas más repetidas, en mi opinión, en un momento de una entrevista de finanzas. Pregunta básica número 1. ¿Cuáles son los 3 estados financieros? Acá tienes el balance general, que es el balance sheet, el estado de resultados, que es el net income statement, y el estado de flujos de caja, que es el cash flow statement. No basta con que digas estos son los 3, es importante también que digas qué es cada uno. Tampoco tienes que dar un montón de explicación, pero sí lo suficiente para que el entrevistador sepa que realmente sabes de lo que estás hablando. Entonces el primero, el balance general, que es la foto de una compañía en un momento dado. Es ese estado que te va a decir estos son los activos, estos son los pasivos y este es el patrimonio, ya sea al final del año contable o del año como año, ya sea al final de cada trimestre, pero en un momento dado te va a dar cuáles son los activos, pasivos y patrimonio de la compañía. Tenemos también el estado de resultados, que es el net income statement, que te va a decir la rentabilidad de la empresa. Y está el estado de flujos de caja, el cash flow statement, que lo que te va a mostrar es cómo entra y cómo salen los flujos de efectivo de la empresa. Y al final, cuál es el efectivo de la empresa en ese momento. Entonces es importante de nuevo que digas un poquito sobre qué hace cada uno. Segunda pregunta, y relacionada con la primera, es: ¿y si de estos 3 estados solamente podrías elegir uno, con cuál te quedas para saber la salud financiera de la empresa? Y acá la respuesta es: me quedaría con el estado de flujos de caja o el cash flow statement. ¿Por qué? Porque el cash flow es más difícil de manipular que el income statement y porque es al final el que me va a dar cuánta caja, cuánto efectivo queda en la empresa, cuál es la capacidad de repago de la deuda que tiene y cuál es la capacidad de invertir. Una empresa a veces puede mostrar resultados contables, pero si no gestiona caja, de repente no va a sobrevivir en el largo plazo. Número 3. ¿Se puede tener un EBITDA positivo pero un net income negativo? Y la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque el EBITDA lo que es el Earned Before Interest, Tax and Depreciation. Entonces, en español, eso significa que el EBITDA te va a mostrar los resultados antes de impuestos, de intereses, de la depreciación y de la amortización. En cambio, en el income va al final. Entonces, ¿cuándo es un caso en donde puedes tener un EBITDA positivo y un net income negativo? Cuando alguna de estas 4 variables es muy grande en comparación a tus anteriores. Entonces, por ejemplo, si es que la empresa tiene muchísima deuda y los intereses son muy altos, podría ser una razón. Si opera en un lugar donde los impuestos son muy altos, por ejemplo acá en el Reino Unido, las empresas que operan en gas y petróleo pagan más del 70% de impuestos, podría ser el caso que tienes un EBITDA positivo y un net income negativo. Si es que la depreciación y la amortización son muy altas, que es por ejemplo cuando tienes una empresa con un muy capital intensive, como algo en el sector de infraestructura, por ejemplo, podría ser el caso que tu depreciación es muy alta también. Entonces tienes un EBITDA positivo, pero un net income negativo. Número 4. Y esta es una pregunta que me hicieron muchas veces cuando estaba postulando a bancos en Lima, también cuando estuve postulando a los internships acá en Londres, y que creo que en general es una de esas básicas que haces en un entry level. Y es para entender
o para saber si es que la persona realmente entiende cómo están conectados los tres estados financieros. Y la pregunta es, si es que la depreciación aumenta en $10, ¿cómo eso afecta a los tres estados financieros? Y súper importante acá es que no te memorices las respuestas, sino que entiendas realmente cuál es la lógica. ¿Por qué? Porque la pregunta no necesariamente va a ser la misma. La pregunta puede ser cómo aumenta, o sea, qué pasa si es que la depreciación aumenta en $10, también puede ser qué pasa si es que la depreciación disminuye en $10, puede ir por el lado de los intereses, puede ser que te ponen $35 en lugar de $10, generalmente es $10 porque es lo más fácil de calcular, pero cada quien te la puede hacer de una manera diferente. Entonces es súper importante que entiendas la lógica detrás de esto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primer tip, cada vez que te pregunten esto, pide lápiz y papel, saca tú un lápiz y papel y hazlo a mano y anda diciendo lo que estás haciendo. Y eso no solamente para esto, pero en general cuando alguien te pregunta algo de números, es mucho mejor que saques un lápiz y papel a que empieces a decir algo y luego te olvidas de lo que estás haciendo y te trabas más. Entonces sacas un lápiz y papel y empiezas. En mi estado de resultados ha crecido la depreciación en días. Entonces mi EBIT, que es el Earnings Before Interest and Taxes, ha disminuido en 10. Se le ha quitado la depreciación, que ahora es $10 mayor. Ha disminuido en 10. Lo que significa que mi net income, y acá lo dices en voz alta, entonces si asumo un 30% de impuestos, de tasa de impuestos, mi net income va a disminuir en 10 por 1 menos 30%, o sea, $7. Entonces tenemos que el net income ha disminuido en $7. Luego tenemos que cash flow statement, o sea, tu estado de flujo de caja, ha disminuido por $7, porque esa es la primera cuenta que va en tu estado de flujo de caja. Entonces esto ha caído en $10. Luego le sumas la depreciación, que ha aumentado en $10, y te va a dar un positivo de $3. Luego pasamos al balance general. Entonces en el balance general tenemos que mis activos corrientes, en la parte de activos corrientes de mi efectivo ha aumentado en 3. Luego en la parte de activos no corrientes, property, plant and equipment, ha disminuido en 10. Y por otro lado, en la parte de patrimonio, mis utilidades han disminuido en 7, que es la parte del net income, ¿verdad? Entonces tenemos 7 por acá y por acá tenemos un más 3, menos 10, menos 7. Entonces menos 7 con este menos 7, todo está bien, que esa es la ecuación contable, la que te va a ayudar a decir, ok, si cuadró, lo hice bien. Y pregunta número 5, ¿cuáles son los métodos más conocidos para valorizar una compañía? Y acá las respuestas son DCF, que es un Discounted Cash Flow, que lo que hace es descontar los flujos de caja de la compañía y traerlos a valor presente a una tasa dada. Número 2, Trading Comps, que es ver cuáles son esas compañías públicas similares a la empresa que tú estás viendo y aplicar esos ratios a las cuentas que tú tienes con esta empresa. Y número 3, Transaction Comps, que acá es cuando ves cuáles han sido esas transacciones, de nuevo de compañías similares a la que estás viendo, las transacciones de compra y de venta, y aplicar esos mismos múltiplos a la empresa que estás viendo. Por ejemplo, la empresa se vendió a 10 veces EBITDA, entonces cojo el EBITDA de la compañía y lo multiplico por 10 veces y de ahí me sale el valor, o un rango de esto. Y de estos tres, si bien no hay uno que siempre dé el mayor valor, ya que va a depender de las expectativas de crecimiento de la empresa, del contexto y diferentes factores, los transaction comps suelen dar un valor mayor debido a que hay una premia por control que suele estar incluida acá. Pero el DCF suele ser más manipulable, ya que se puede jugar con la tasa, con las expectativas de crecimiento y con las diferentes assumptions que la empresa le quiera dar. Bueno, y esas han sido las 5 preguntas que en mi experiencia más se han repetido cuando he postulado a prácticas en Lima o cuando postulé acá a los internships al inicio. Creo que son preguntas de entry level que vale la pena entender el detrás. No te las memorices porque no pasa que te cambian algo chiquito y se te descuadra el chip y ya no sabes cómo responderlas, sino que entiendas bien cuáles son los 3 estados financieros, que entiendas los métodos de valorización, que entiendas cómo están relacionados los estados financieros. Y no es una lista exhaustiva. Si les gustó el video, puedo hacer otro video con otras 5 preguntas. Déjamelo saber en los comentarios. Pero espero que te haya ayudado, espero que te sirva un montón. Y si hay algo, como siempre, en los que los puedo ayudar,
Déjenmelo saber abajo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suerte!